Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, como todos los lunes en la pantalla de Canal C. Hoy con Eduardo tenemos un programa bastante poco común, porque vamos a hacer la entrevista a un invitado, a una invitada, que no va a estar presente. Algo un poco fuera de lo común. Bueno, y yo voy a hablar, como ya avecinan las PASO, y me falta hablar de Macri, entonces hoy me voy a dedicar, en mi editorial personal, a hablar de Mauricio Macri y del PRO. Magnífico. ¿Nos acompañan, por favor? Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Como ustedes bien saben, en los últimos programas me he dedicado a hablar de lo que yo creo que es una tendencia manifiesta en el pueblo argentino, que es esa vocación monárquica de las que me han escuchado ya. He relatado cuáles son las causas, por qué digo que los argentinos somos monárquicos. El programa anterior les hablé, por ejemplo, de cómo depositamos en una persona o en un grupo muy pequeño de personas, pero por lo general en una sola, la suma del poder público, los endiosamos, les dejamos hacer lo que se dé la gana mientras hagan cosas que creamos que a nosotros nos están favoreciendo. Y ahora les quiero hablar de otro aspecto, otro síntoma de esta enfermedad monárquica que padecemos los argentinos. Y ese síntoma se llama nepotismo. Nepotismo es la tendencia exagerada a nombrar parientes y amigos también en los cargos públicos cuando se ocupa una función de esa naturaleza. La palabra nepotismo viene del latín nepo nepotis, que significa sobrino, o también se usaba para llamar a los nietos. En italiano todavía existe la palabra nepote, que es sobrino precisamente, y viene de muy lejos. Posiblemente no es raro que la palabra se dé en italiano y en español, es decir, en dos lenguas latinas, porque los latinos tenemos una gran afición a la familia, es decir, tenemos una institución muy fuerte en la familia. La base de la sociedad latina es la familia, lo cual está bien, y que nos juguemos por nuestras respectivas familias se supone que es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que cuando precisamente esta tendencia a favorecer a los parientes en situaciones que no dependen de nuestro propio patrimonio, sino del patrimonio ajeno que estamos administrando, la cosa ya pasa a convertirse en algo que roza la corrupción. Es decir, esa preferencia desmedida por la familia ya no pasa a ser algo plausible, sino algo condenable. El nepotismo ha existido siempre. La primera referencia histórica que se tiene es de un tirano en Atenas, Praxíteles, en el siglo VI a.C., que nombró a muchos familiares mientras desempeñó ese cargo, y luego fue sustituido cuando Atenas se convirtió en república. También en Roma, a la muerte de Constantino el Grande, el emperador que lo sucedió fue Julio Nepote, es decir, Flavio Julio Nepote, que también se dice que tuvo este vicio o esta tendencia aberrante. Pero el término nepotismo se
consolidó en los siglos XVI y XVII en el papado, en la Santa Sede, cuando los papas empezaron a nombrar cardenales a sus sobrinos o a sus parientes cercanos. Y esto llegó posiblemente a su pico máximo con un papa español, Rodrigo de Borgia, o de Borja, que fue como papa nombrado como Alejandro VI, que nombró, como ustedes saben, a sus propios hijos, a César Borgia y a los otros hijos, cardenales, y los tuvo a su lado ocupando cargos en la burocracia del Vaticano. Los reyes y los emperadores obviamente utilizaron esto a mansalva. Nombrar duques, marqueses, condes a los parientes ha sido la regla en las monarquías, y los emperadores ni qué hablar. Ha habido casos como el de Napoleón, en donde a su propio hermano José lo nombró rey de España. En la Argentina también el nepotismo tiene viejas raíces. Ha habido durante el periodo hispánico varios gobernantes y virreyes que fueron castigados, incluso porque había una prohibición expresa de nombrar parientes, pero sin embargo lo hacían. Y ya en nuestro periodo independiente, Carlos María de Alvear fue un caso típico. Cuando él manejó esa parodia que fue la Asamblea del año 13, que él la manejaba porque todos los representantes eran de Buenos Aires, hizo nombrar a su propio tío director, crear el director y nombrar a su tío. Su tío a su vez lo nombró a él brigadier y benemérito de la patria en grado heroico, al sobrino que lo había nombrado. Y por supuesto, el que lo sucedió como director supremo a su tío fue el propio Alvear. Sin embargo, esto se fue extendiendo y todos los partidos políticos han tenido algún gobernante que ha caído en esta tentación y ha nombrado en exceso a sus parientes. Hay casos incluso de todo lo contrario. Hay un caso en Córdoba que es paradigmático. El doctor Amadeo Sabatini era un hombre que en esto se cuidó al punto tal que llegó incluso a exageraciones. Cuentan la anécdota de que cuando se hizo cargo del gobierno de la provincia, se enteró que había una persona de su mismo apellido que trabajaba, creo que en la dirección de catastro. Lo hizo llamar a su despacho y le exigió que presentara la renuncia. Este hombre le dijo, oiga, yo estoy nombrado desde antes. No puede haber dos Sabatinis en un mismo gobierno, dice. Y a mí me eligió el pueblo, así que usted tiene que renunciar. ¿Cierto o no cierto? Esto revela que era un hombre respetuoso de los principios republicanos. Juan Domingo Perón fue un hombre que empezó ya a darle al nepotismo una característica muy marcada. Por empezar, con sus propias mujeres. Eva Duarte de Perón no pudo ser vicepresidenta porque la enfermedad se le impidió, pero Isabel Martínez o María Estela Martínez de Perón, una mujer totalmente negada y sin capacidad para ocupar la presidencia de la República, llegó a ese cargo porque la llevó como vicepresidenta a su marido. Está el caso también de Juan Duarte, hermano de Eva Duarte, al que Perón le consintió todo tipo de corrupciones y de negociados, hasta que llegó un punto en que, muerta ella, su hermana, Eva Duarte, Juan Duarte se suicidó en lo que todos dicen que fue el primer suicidio inducido de los últimos, digamos, de la historia contemporánea argentina. Después de eso, el peronismo, que imita y trata de imitar a Perón y Eva Perón en todo, incorporó ya la costumbre de convertir al cargo público en un bien ganancial. Entonces empezaron las mujeres, las esposas de los gobernantes, a ocupar cargos e incluso a suceder a sus maridos. Hemos visto casos, por supuesto, abundantísimos, el caso de Duhalde, el caso de los Juárez en Santiago del Estero. Santiago del Estero, lamentablemente, con estos gobiernos feudales ha sido un ejemplo de estas cosas indebidas. Actualmente, el gobernador Zamora, que no pudo ser reelegido por segunda vez, dejó a su mujer. Ustedes me dirán, ganaron las elecciones, pero ganar las elecciones no convalida esto. Ganar las elecciones habilita para gobernar, pero no significa que las cosas que hace el gobernante que fue elegido democráticamente son todas buenas. Esta no lo es. Alperovich, por supuesto, en Tucumán, el dueño de Tucumán. A Castelo, en Villa María, dejó a su mujer como sucesora. José Manuel de la Sota, con sus dos mujeres, Olga Riutor y Adriana Nazario, a las dos las hizo ministros. Y a las dos les dio una importancia muy grande en su gestión de gobierno. Julio de Vido, Massa, su mujer también la nombró, Schiaretti a la suya, Capitanich, Banol, el director del Banco Central, el presidente del Banco Central. Los radicales han sido en esto más prudentes, pero ha habido algunos casos, como el de Martí y el del actual intendente municipal de Córdoba, Ramón Mestre, que nombraron a aquel a su señora y a su hermano, que lo llegó a ser diputado, como también lo hizo juez, quien ahora
parece querer enfrentarlo. Parece que estos dos radicales se olvidaron del ejemplo de Sabatini. Hubo casos incluso también de mujeres que incorporaron a su marido, porque no ha sido solo en un solo sentido, sino también el caso de, por ejemplo, Felisa Micheli, aquella famosa ministra de Economía que tuvo que renunciar por una bolsa de dinero que no pudo explicar que estaba en su despacho, había nombrado a su marido también en un cargo y que tenía un despacho cerca de ella en el Banco de la Nación. Se llamaba Ricardo Velasco, el marido de ella. La señora Olga Rutor, por ejemplo, también ha puesto a su hija en la lista de concejales de su partido. Y el récord ha sido el de los Kirchner. Los Kirchner ya directamente es una dinastía. La hermana ministro, la sobrina fiscal, la mujer senadora y ahora presidente. Es decir, toda una familia acomodada y ahora candidato el hijo, por supuesto. Con lo cual se pretenden crear verdaderas dinastías familiares, que ya es esto llevado a grados obscenos. Se da en todas las tiranías, por supuesto, el caso de los Castro en Cuba. ¿A quién sucede el monarca absoluto Fidel? Su hermano, por supuesto. Hubo casos realmente en el número de parientes que nombraron fue increíble. Por ejemplo, Carlos Liuzzi, el subsecretario de Zanini en la Secretaría Legal y Técnica, nombró a 22 parientes. Eduardo de Pedro, Luis de Elía, que nombró a todos sus hijos, y quizás la que mateó todo el récord es Romina Piccolotti, que fue secretaria de Medio Ambiente de Kirchner, y que no solo nombró a toda su familia, no al novio, al hermano, a todos los amigos que pudo encontrar, sino que multiplicó por 2 el número de empleados que tenía la Secretaría cuando subió, y derivó fondos a fundaciones que ella manejaba. Ha habido incluso casos de gremios, por ejemplo, el gremio de EPEC en Córdoba tiene un sistema nepotístico, porque cuando termina su cargo, cuando se jubila un empleado, puede designar a su hijo o a un pariente. El caso de Moyano en el gremio de los camioneros, sucedido por su hijo, etc. El próximo lunes les voy a hablar de qué instrumentos legales tenemos en la Argentina para poner coto a esto y por qué esos instrumentos no se usan. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Esta noche tenemos una entrevista que termina siendo una silla vacía y una copa llena, Prudencio. Así es. Nosotros hace 3 semanas la invitamos a Olga Rutor, que en ese momento era candidata a intendente de Córdoba, a nuestro programa. Como ella no pudo venir ese lunes, y el lunes siguiente era inconveniente porque se cerraban las listas, dejamos arreglado para juntarnos hoy, es decir, 3 semanas después. Hace 2 días me habló la jefa de prensa de Olga diciéndome que a raíz de la nueva asociación que había hecho con Luis Juez,
habían tenido que reprogramar las entrevistas y que no iba a poder venir. Y entonces me ofrecía que viniese un concejal. Yo le dije, mire, un concejal no nos interesa, nos interesaba Olga. ¿Por qué nos interesaba Olga? A mí me interesaba Olga sobremanera, sin perjuicio de que yo no tengo la misma orientación política que ella, porque el tema de la Intendencia de Córdoba tiene un problema puntual muy grave, que es el gremio, ya lo vamos a charlar con Prudencio, y Olga Ruitort, en mi opinión, tiene una personalidad especial que le permitía a ella atacar este problema de una manera mucho más conveniente que los otros candidatos. Bueno, que un concejal no nos interesaba y entonces nos dijeron, bueno, entonces reprogramamos para alguna semana más adelante. Y yo le contesté a esta buena chica que se quedó muy afligida, ¿cómo usted me va a ofrecer a mí que una persona que está incumpliendo su palabra hoy pueda dar su palabra para mañana? Porque esto no era un caso de fuerza mayor. Olga Ruitort está ausente hoy porque iba a otro programa de televisión a tener otra entrevista. Entonces hemos quedado con Prudencio en tener una entrevista con la silla vacía y la copa llena para hablar de lo que son el cumplimiento de la palabra, de lo que son los cumplimientos de los pactos preexistentes y después para hablar con Prudencio, que también fue candidato a intendente en su momento, de los temas que yo quería antes hablar con Olga. Entonces, Prudencio, la primera reflexión que te pido es qué opinas del cumplimiento de la palabra de una persona que está hablando por televisión diciéndole a la gente que le tengan confianza y que lo voten a él. Claro, yo creo que aquí se pretende aplicar aquel dicho, no atiendas a lo que digo, sino a lo que hago. Yo creo que si atendemos a lo que una persona hace en una conducta como lo que vos acabas de describir, llegamos a la conclusión de que nos mienten. Es decir, descaradamente nos está diciendo que va a hacer una cosa y después se cree en la libertad de no hacerla y como si nada hubiera ocurrido. La palabra empeñada en una persona seria es fundamental. Y los países donde la palabra empeñada vale son países donde la gente puede ir, sacar el diario y dejar la plata y no estar el diariero. Y puede hacer un montón de cosas que hacen la vida mucho más tranquila, más placentera y más cómoda porque sabe que el 99% de sus conciudadanos se van a comportar de esa manera y cumplir su palabra y comportarse honradamente. Bueno, ahora analicemos la actitud del socio actual de Olga Ruitort, que es el candidato a intendente. Luis Juez hizo una asociación con el PRO y con la UCR, ¿cierto? Así es. Y él iba como senador nacional. Yo quiero decirles a mis queridos amigos que el senador nacional de Córdoba, hoy en día, en mi opinión, es casi tan importante como el gobernador. Porque va a tener que ir a la nación a tratar de conseguir la nueva ley de provincialización de la recaudación fiscal, no de coparticipación. Córdoba sin eso es una mera oficina que paga sueldos y hace cordón cuneta y muy poquito más. Este señor, como se disgustó con Mestre, a último momento ahora es candidato a intendente, pero no había renunciado, dicen que ahora ya sí, no había renunciado a su candidatura como senador, pero sí figura en la boleta y si no gana la intendencia va a ir de concejal. Es decir, él es candidato a senador, pero no lo es. Es candidato a intendente, pero si pierde, va de concejal. Es decir, bueno, si pierde va de concejal, eso lo dice la ley, de manera que por eso no lo podemos tampoco condenar. Pero me parece que esto es una sociedad perfecta, porque son dos personas que se comportan de la misma manera. Es decir, dos personas que no cumplen con su palabra, dos personas que engañan a la gente diciéndole que van a hacer una cosa y después terminan haciendo otra. A mí me parece lamentable. Yo tengo respeto por todos y no tengo por qué faltárselos a ellos, pero me siento como ciudadano defraudado por todas estas cosas. Yo espero que algún día votemos a candidatos que hayan por lo menos demostrado que son capaces de hacer lo que dicen que van a hacer. Ya empezamos, me acuerdo, con Carlos Saúl Menem,
que dijo una serie de cosas durante la campaña que no hizo, que yo me alegro no haya hecho, porque las cosas que decía que iba a hacer creo que hubieran sido muy perjudiciales para la nación. Pero sin embargo nos dejamos engañar y parece que los argentinos nos gustan que nos engañen, y ese es otro síntoma de nuestra vocación monárquica. El rey puede decir y hacer lo que quiera y no cumplir su palabra, atendernos o no atendernos no tiene ninguna importancia porque es el rey, y al rey se le permite todo. Aquí hacemos lo mismo, le permitimos todo. Yo quiero hacer una reflexión sobre la importancia de los pactos preexistentes. El pacto preexistente es tan importante porque hace que el pacto actual, el día de mañana con el nuevo pacto que va a ser preexistente, el actual se cumpla. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Es fundamental eso. Sí. Yo quiero que me comentes, Prudencio, los primeros pactos preexistentes que cita nuestro preámbulo cuando hace el pacto fundacional, que es la Constitución Nacional. Habla de pactos preexistentes. Efectivamente. ¿Por qué no me comentas alguno de ellos, aunque sea? Lo que pasa es que la Constitución es la culminación de un proceso de muchos años de guerras civiles interminables. Y los pactos eran los acuerdos que se hacían, a veces eran simplemente treguas, otros eran pactos de paz que duraban más tiempo, entre los beligerantes, que eran Buenos Aires siempre y algunas otras provincias, a veces aliadas con Buenos Aires, a veces en contra. Estaba el Tratado del Cuadrilátero, el Tratado de Venegas, el Tratado de Pilar, el Pacto Federal, es decir, ha habido muchos, sería largo enumerarlos cada uno de ellos, pero fueron acuerdos que la Constitución lo toma precisamente aplicando ese principio que vos señalas. Es decir, la existencia de pactos previos que hicieron que varias provincias se agruparan y se pusieran de acuerdo en llevar adelante una política de unión, eran sostenes para que eso se hiciera con alcance nacional en 1853, con una sola ausencia que era Buenos Aires, que no quiso participar. Bueno, y ya el pacto fundacional, que fue la Constitución, que yo siempre digo que fue un doble pacto, el pacto político de la República, con sus tres poderes, y el pacto liberal del artículo 14. Nosotros firmamos un pacto liberal porque el artículo 14 reglamentaba el funcionamiento liberal de la sociedad, que mientras se cumplió llevó a la Argentina a lo que sabemos que fue. Sí, no solo el 14. El 16, que nos dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que no hay este privilegio de sangre ni de nacimiento. El 19, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de lo que ella no prohíbe. Es decir, todo eso, que las acciones privadas de los hombres están exentas de la facultad de los magistrados. ¿Eso qué artículo es? Artículo 19. Es decir, casi todos los primeros 28 o 29 artículos de la Constitución son un afianzamiento, digamos, una consolidación de los derechos del individuo y del ciudadano, que son de inspiración netamente liberal. Bueno, se ve que vos sabés más de la Constitución que yo, lo cual no es mérito tuyo, porque tu padre fue un gran camarista, aunque vos decís que eso no se hereda. Eso no se hereda. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Morecia Allende y Báñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Báñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Una de las cosas que habría querido preguntarle a Olga Riutor si hubiera venido es que me explique cómo puede haber llegado a una alianza con una persona con la cual han intercambiado acusaciones gravísimas. Y entre otras cosas, Luis Juez la ha acusado a ella de actos de corrupción, pero acusaciones serias, acusaciones incluso muy fundadas. Y me habría gustado también darle la oportunidad que ella explicara, por ejemplo, una de esas acusaciones de la cual yo me ocupé el año pasado en un programa. Aquel episodio que nunca se explicó porque el gobierno de la provincia se cayó la boca y dijeron que no iban a hablar del tema, que fue ese episodio a través del cual, cuando ella era secretaria general de la gobernación y estaba casada con José Manuel de la Sota, que era el gobernador, hizo un viaje a Chile en un avión privado carísimo que pagamos todos los cordobeses, por supuesto, que partió además de Buenos Aires a Santiago de Chile. Y cuando iba a tomar el avión de vuelta en Santiago, la aduana le hizo abrir una valija que no había declarado, cuyo contenido no había declarado. Y se encontró con que llegaba 50 millones de lecor, que fue el bono que José Manuel de la Sota, siendo gobernador, hizo emitir porque Córdoba estaba en una situación de crisis financiera después de varios años de su gobierno. Pero ocurre lo siguiente, nadie sabía que existía una palabra que se llamaba lecor. No había ni siquiera sido presentado el proyecto de ley para que fueran impresos estos bonos. Y esta señora ya traía 50 millones de lecor en bonos impresos. En Chile no la dejaban salir, pero en definitiva, yo no sé cómo fue el acuerdo, en definitiva salió, pero avisaron a la aduana argentina que estaba esta situación. El avión hizo escala en Mendoza, no sé por qué no vino directamente a Córdoba. En Mendoza la detuvieron, encontraron eso y se incautaron, pero no sé cómo lograron que llegara a Córdoba porque hubo autoridades nacionales, concretamente de la Presidencia de la Nación, sin lugar a dudas, que presionaron para que no le hicieran nada. Y en definitiva llegó acá con la plata, con los 50 millones de dólares, porque eran 50 millones de pesos y estábamos en convertibilidad 1 a 1, y por supuesto, nunca se aclaró nada, no hubo un fiscal que tuviera el coraje suficiente para procesarlo. Mejor dicho, sí lo hubo, debo rescatarlo. Hubo un fiscal, no me acuerdo en este momento quién fue, si fue Marchetti, pero lamentablemente la justicia se ocupó de que aquí no pasó nada, como ocurre casi siempre con los delitos del poder. Y desde el gobierno provincial dijeron, no vamos a hacer ninguna declaración. Yo hubiera querido que Olga Riutor nos explicara cómo fue esto. ¿Fue realmente un delito? ¿Se robó 50 millones de dólares? ¿De los cordobeses? ¿O qué pasó? Bueno, esa explicación yo no te la puedo dar, pero sí te puedo dar la explicación primera. Ella en un programa, alguien le preguntó, ¿cómo usted, que ha estado enemistada con Juez y ahora vienen juntos? Y ella contestó mirándolo primero al juez y después mirando la cámara. Mi compromiso no es con Juez y el compromiso del juez no es conmigo. El compromiso de nosotros dos es con el pueblo. Bueno, nuestro programa forma parte del pueblo, Prudencio. Sí. Pero dejemos el tema de Olga Riutor, que hubiese sido muy bien recibida porque nosotros, nuestros invitados, vienen a nuestra casa. Y quiero hablar entonces ahora un poco de lo que yo le hubiera preguntado a Olga. Porque Olga es ingeniosa. Vos has sido candidato a intendente, Prudencio, y has sido también secretario de Cultura, o subsecretario de Cultura. Subsecretario de Cultura. Subsecretario de Cultura. El otro día en un programa de Luis Tobi, una persona vinculada... Gustavo Tobi, perdón. Una persona vinculada con el turismo cordobés dijo que se había generado un nuevo circuito turístico en Córdoba, que es el Paseo de las Artes de Barrio Güemes, que es un proyecto tuyo, ¿cierto? Sí, lo llevamos adelante todo un equipo. Yo tuve la idea... cuando el pasaje Rebol, que es ese pasaje que está entre Belgrano y La Cañada a la altura de La Prida y Fructuoso Rivera, ahí había una media manzana donde había casas de viviendas para obreros que se habían hecho en la intendencia de Félix Rebol a comienzos del siglo XX y se estaban demoliendo. Entonces hablé con el intendente para que se parara la demolición y utilizáramos esas casas para hacer algo parecido a lo que yo había visto en París, en la Place du Tertre, en Montmartre. ¿Que vos habías hecho en París? No, que yo había visto en París. No, que yo había visto en París. En París he hecho un montón de cosas, pero no eso. Y el intendente, por supuesto, me acompañó. El secretario de Obras Públicas, que era Roca, Miguel Ángel Roca, hizo una plaza y diseñó todo las casas que quedaron. Un esquema bastante agradable, muy lindo.
para que las casas se las diéramos a artistas y artesanos, y ahí hiciéramos la feria artesanal de los fines de semana, con la idea de que eso fuera un núcleo alrededor del cual se generara en ese barrio una oferta gastronómica, artística, artesanal, que con el correr de los años devino en lo que hoy es el Paseo de las Artes y Barrio Bueno. Debo decirte que se ha generado y debo decirte que está contemplada dentro de las cartillas turísticas de Córdoba como un circuito turístico interesante. Entonces, yo propongo lo siguiente. Hay otros circuitos turísticos nuevos que puede abrir la ciudad de Córdoba. Por ejemplo, el de las iglesias y de las capillas, un circuito religioso, no la manzana jesuítica. El de las otras iglesias y de las capillas, el de las estatuas. Un circuito donde un guía vaya visitando las estatuas, viendo todas las cosas que tienen las estatuas alrededor de la estatua propiamente dicha. Por ejemplo, la estatua de San Martín tiene una serie de sobrerrelieves en las cuatro caras del pedestal que marcan hechos históricos de San Martín interesantísimos. ¿Qué te parece esa idea? Por supuesto, además el circuito de los museos. Si algo debo reconocer en el gobierno de José Manuel de la Sota ha sido que ha impulsado algunos museos que existían y creado otros nuevos, y hoy hay un circuito que le llaman la Milla Dorada, una cosa así, que partiendo de lo que hoy es el Centro Cultural Córdoba, el Archivo Histórico de la provincia, el Museo Carafa, luego el Museo del Palacio de Onisi, el Palacio Ferreira, etcétera, el Buen Pastor, y luego el Teatro Riverindarte, es decir, todo un trayecto dentro del área central de la ciudad que recorre museos y lugares de gran valor turístico, gran valor cultural, quiero decir, como es el caso del Teatro del Libertador, ex Riverindarte, que es el teatro más antiguo de la Argentina. Y otra cosa, y ya con esto terminamos, que se podría hacer es rescatar algunas costumbres. Por ejemplo, había algunas fiestas de estudiantes, estudiantinas, que iban con sus capas y con sus vestimentas de época. ¿Vos conoces algo de eso que se podría instrumentar? Sí, no sé si se podría hacer porque eso se hacía en el centro de la ciudad, lo que era la ciudad propiamente dicha en esa época, y yo creo que se dejó de hacer en el siglo XIX, a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX. Era el Paseo del Graduado, era toda una ceremonia donde iban los profesores a la casa del graduado, lo invitaban, salían, lo acompañaban a caballo y a pie, en fin, toda una ceremonia muy linda, con vestimentas adecuadas. No sé si se podría volver a hacer, pero no sería una mala idea. Otra cosa, un circuito de tranvía, por ejemplo, cuando se levantaron los tranvías en la ciudad de Córdoba, nadie tuvo la visión suficiente de dejar una línea que sirviera de circuito turístico, no para transporte, de circuito turístico en donde no causara problemas de tránsito. Bueno, se nos acabó el tiempo, Prudencio. De estas cosas tenemos que hablar en el futuro, no de las pequeñas peleas internas. Tenemos que hablar de los grandes proyectos de la ciudad, de la provincia y del país. Algún día te voy a comentar una idea muy interesante que están llevando adelante instituciones particulares, no el gobierno municipal, para recuperar el centro de la ciudad, el casco chico, como le llamamos, el casco histórico. Bueno, te tomo la palabra y ahí debe haber participado seguramente nuestro gran amigo Manuel Seller-Crouch, que muchas veces él, con dinero propio, ha hecho cosas al respecto. Así es. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
domingo serán las PASO presidenciales. Yo ya he hablado de Scioli y de Massa, tengo que hablar entonces hoy, porque no tengo más días, de Mauricio Macri y del PRO. Y para hablar de Macri, voy a recurrir a la analogía del precipicio. Esta analogía se basa en lo siguiente. Imagínense ustedes un desierto como el Sahara. Lo único que tiene es arena. En un extremo de ese desierto hay un oasis, con agua, con plantas, con animales y con gente. En el otro extremo del desierto hay un precipicio muy profundo, un tajo perpendicular a este desierto que estoy describiendo. Imagínense ustedes ahora, y lo voy a representar en un esfuerzo de producción, a un individuo que va caminando a paso muy rápido y muy obstinadamente y está llegando al borde del precipicio. ¿Cómo definirían ustedes la situación de esa persona? Ustedes dirían, esa persona tiene una situación de extremo peligro porque si da un paso más se cae al precipicio. Imagínense ustedes, para seguir con la analogía, que este señor que está caminando al borde del precipicio, de repente hace un giro de 180 grados y sigue caminando a la misma velocidad y obstinadamente. En el primer instante que está caminando, que está en el mismo lugar que estaba antes, que está caminando a la misma velocidad que caminaba antes y que está caminando con la misma obstinación que caminaba antes. ¿Cómo definirían la situación? ¿De peligro? No, ya no de peligro. ¿Por qué? Si todas esas variables son las mismas. Porque hay una variable que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la tendencia. Ese señor caminante cambió la tendencia. Y al cambiar la tendencia, cambió la situación estratégica del tema que estamos analizando. Eso es lo que puede hacer Macri, y solo Macri, ya lo voy a explicar después, en una situación de llegar a la presidencia de la República. Cambiando la tendencia, que se cambia, como decía nuestro profesor de Economía, en un instante, no digamos un instante, digamos en el primer discurso de asunción presidencial en el Congreso, Macri, si dijera lo que yo les voy a decir ahora, que lo va a decir, cambiaría la tendencia. Hay una serie de costos que se pueden suprimir sin que generen un ajuste abrupto y que perjudique a los salariados. ¿Cuáles son ellos? Voy a nombrar 6 nomás por razones de tiempo. El primero, el costo de producción, de corrupción. Si Macri elimina la corrupción que tiene el gobierno nacional, está eliminando, de acuerdo a cálculos que han hecho algunos legisladores, no yo, un porcentaje millonario. Hablemos del 20, del 25 o del 30% de los montos de los contratos del Estado. Eso es una cantidad de dinero millonaria. Segunda alternativa. Supongamos que Macri diga, voy a eliminar el costo político. ¿Qué es el costo político? El costo que se genera cuando el Estado se confunde con el gobierno, después el Estado se confunde con el partido y después el Estado se confunde con la persona. Ejemplo, costo político, nombrar gente en los cargos, gente de uno por supuesto, en los cargos públicos del Estado, creyendo que uno tiene derecho a hacerlo. ¿Quieren otro ejemplo? A mí me gusta pasar el diario tocando el papel, dice nuestro presidente. Entonces tráigame el diario de Buenos Aires al Calafate en el avión Tango 01, como nos lo ha mostrado en un programa de televisión Jorge Lanata. ¿Qué otro costo se puede eliminar sin ningún problema para la población común? El costo del populismo. Ejemplo, fútbol para todos. ¿Qué? ¿Usted le va a sacar el fútbol a la gente? No. Yo lo que le voy a sacar es el costo de fútbol para todos pagado por el Estado, porque entonces hoy se utiliza la propaganda para el kirchnerismo. Que lo paguen las empresas privadas. ¿Va a haber interesados? Por supuesto que sí. Tinelli lo quiso hacer y no lo dejaron. ¿Qué otro costo puede sacar Macri en la primera media hora de discurso? El costo de la propaganda. Imagínense ustedes que Macri diga, el gobierno nacional no va a hacer más propaganda pública de las obras y de sus actuaciones.
Y entonces, ¿va a cumplir con el mandato constitucional a través de qué? Primero, de sus propios actos. Segundo, de un gobierno conectado online a Internet, cosa que ya está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cualquier persona puede entrar a Internet y saber qué está haciendo el gobierno. Y tercero, con llamando a la prensa para hacer anuncios y participaciones que aquellos que deseen lo van a hacer y quienes no deseen no lo van a participar. Yo, como integro un programa de televisión, como bien les he explicado recién, el tema de la persona que viene al programa o de los temas que se tratan en el programa son fundamentales, de manera tal que esas conferencias de prensa, no obligatorias sino voluntarias, serían muy bien recibidas. Otro ahorro que se puede hacer inmediatamente, el costo de la ineficiencia, que se puede definir lo que se genera por tener ineficientes manejando las empresas públicas, las instituciones públicas. Ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Ya lo explicó muy bien Prudencio hace unas pocas semanas. Si nosotros tenemos un chico que no tiene experiencia como empresario ni como aeronauta, llamémosle así, tenemos una empresa que pierde 6 millones de dólares por día. ¿Qué va a hacer Macri con Aerolíneas? No lo sé, pero sí sé lo que no va a hacer. Aerolíneas Argentinas no puede perder esa cantidad de dinero por día. ¿Y la soberanía? La soberanía no está en la línea de bandera, la soberanía está en el desarrollo. Lo que le da soberanía a un país es la capacidad de generar desarrollo, no de tener un avión que aterriza con la bandera argentina. Y voy a nombrar un último caso de ahorro. Es el caso de eliminar los descalabros institucionales. ¿Qué significa eso? Cuando hay una institución o cuando las instituciones no funcionan, como es el caso de la corrupción institucional nuestra, no solo no se controla para que los gobernantes roben, sino que no se controla para nada. Ejemplo, han comprado locomotoras y trenes para esta gestión que ha hecho Randazzo. Esos trenes demoran 20 horas en llegar de Buenos Aires a Córdoba. ¿Saben por qué? Porque los trenes son nuevos, pero las vías son viejas. Han puesto durmientes nuevos de hormigón armado. Están todos fisurados. Se ha visto en televisión el otro día. ¿Saben por qué? Porque no hay control. Si se hacen funcionar nuevamente las instituciones, esos costos por descalabro institucional desaparecen. Macri, además de eso, va a hacer que la justicia funcione como tal. Y al funcionar la justicia como tal, los juicios van a seguir su camino y va a haber condenas, porque acá hay denuncias a roletes. La presidenta nomás tiene 300 denuncias. Y cuando haya condenas, entonces va a haber lo que se llama una opinión pública que entiende que el que las hace las paga. Y ahora viene lo maravilloso de esta analogía del precipicio, y con esto termino. Se puede cambiar en un primer discurso, no la realidad, pero se cambia la expectativa. Y la economía funciona por expectativas y no por realidades. El inversor, cuando ve que la expectativa ha cambiado favorablemente, sale corriendo a invertir, porque todavía invierte con la realidad atrasada y entonces todo el recupero es una ganancia extra. Esa es la posibilidad que tiene Macri para hacer si consigue llegar a la presidencia. ¿Por qué no lo tienen los otros dos candidatos? Porque nadie les creería. ¿Por qué nadie les creería? Porque han formado parte del problema. Uno ha sido vicepresidente y ha sido gobernador de la provincia más importante. Y el otro ha sido jefe de gabinete, que es el ministro que maneja a todos los ministros. De manera tal que esta oportunidad de aprovechar la analogía del precipicio y de generar una expectativa que antes que la circunstancia puede empezar a ayudar al cambio del país, creo yo sinceramente que solo lo tiene el candidato a presidente por el PRO llamado Mauricio Macri.
He estado pensando, yo les dije que iba a dejar para el lunes próximo el explicarles qué instrumentos jurídicos y legales tenemos en la Argentina para combatir esta corrupción del nepotismo que ha alcanzado ribetes realmente escandalosos. He reflexionado recién y pienso que estas cosas no hay que interrumpirlas y cortarlas, de manera que voy a achicar un poco lo que iba a decir en la columna La ciudad que queremos y voy a terminar de considerar este aspecto porque me parece importante. La República Argentina, en su Constitución, yo creo que si los argentinos simplemente cumpliéramos la Constitución, no tendríamos problema alguno y la Argentina sería un país floreciente, pero nos hemos empeñado en violarla, ignorarla durante tantos años, que bueno. La Constitución, por supuesto, tiene previsto eso. Lo tiene previsto precisamente en un artículo que recién comentábamos con Eduardo, es el artículo 16. El artículo 16 dice, la República Argentina, la Nación Argentina, mejor dicho, porque así habla la Constitución, no reconoce privilegios de sangre ni de nacimiento. No hay en ellas ni privilegios personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley y nombrables en los empleos sin otro requisito que la idoneidad. Eso está fijando un principio republicano básico. Todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Todos. Entonces, si todos somos iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otro requisito que la idoneidad, el hecho de ser pariente no puede constituirse en un privilegio para que alguien sea nombrado en un cargo al que pueda acceder otro. Si esta norma se aplicara, el nepotismo no existiría, porque yo puedo admitir que alguien tenga un pariente que es experto en un tema y lo designe en un área correspondiente para que pueda, a su talento y a su erudición, ponerlo al servicio de la comunidad. Pero puede haber un caso. Eso no sería condenable, pero cuando ya es la norma y se acomoda, como se dice normalmente, a toda la familia, a los parientes políticos y a los amigos, evidentemente estamos en un vicio de corrupción grave. Pero además, en el año 1999 se sancionó el Código de Ética Pública. Ese Código de Ética Pública tiene un artículo, el artículo 43, que dice que el funcionario público no debe designar parientes o amigos. Ya ahí estamos mal, porque la ley no puede decir no debe. La ley debe establecer penas para quien hace lo que no debe hacer, porque cuando simplemente recomienda que no lo haga, la ley no sirve. La ley no puede ser simplemente una sugerencia de buen comportamiento. La ley tiene que establecer penas para aquel que no cumpla aquello que la propia ley ordena. Aquí, por supuesto, lo hicieron deliberadamente para que esto pase desapercibido. Pero además agregaron otro, textualmente, prescindiendo del requisito de idoneidad debidamente acreditado. Es decir, si no prescinde del requisito de idoneidad, puede nombrar a cuanto se les dé la gana. Es decir, una ley hecha con trampa que no es precisamente lo que surge del espíritu del artículo 16 de la Constitución Nacional. Y eso ha llevado que una persona, por ejemplo, que ha sido un maestro del nepotismo, que lo ha llevado a extremos realmente terribles, como es Alperovich, el gobernador de Tucumán, dijera, cada uno tiene derecho a nombrar a quien se le dé la gana. Señor Alperovich, no, los gobernantes no tienen derecho a hacer lo que se les da la gana. Los gobernantes están obligados a hacer solo lo que la Constitución les ordena y les permite. A diferencia de los ciudadanos que podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe, los funcionarios, los que están administrando la cosa pública, solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permite. Y no le permite la Constitución en su artículo 16 acomodar a toda su familia y sus amigos y nombrar a quien se le dé la gana. También hubo fuera de la Argentina otro individuo que fue Anastasio Somoza, el dictador de Nicaragua, que por supuesto fue un verdadero tirano, y bueno, nombró también a toda su familia en todos los cargos habidos y por haber, y dijo, bueno, ¿qué culpa tengo yo de tener una familia numerosa? Bueno, realmente como chiste era bastante malo porque lo que estaba haciendo es estafar a su pueblo. Evidentemente, el sistema republicano dice que todos somos iguales ante la ley, pero cuando los funcionarios incurren en estas conductas aberrantes, hace que la igualdad no exista o que si bien todos somos iguales, algunos son más iguales que otros. Paso a lo que iba a decir rápidamente hoy. Esta campaña ha mostrado una serie de vicios que yo creo que son más que imputables a los candidatos a los votantes, a los ciudadanos, porque el candidato hace lo que la gente quiere oír y quiere ver. Y nosotros no le estamos exigiendo a los candidatos que hagan lo que deben hacer.
La vez pasada les hablé de que ya no existen las plataformas electorales, ya no hay propuesta, no hay ningún candidato que nos diga qué va a hacer. Sí, nos cuenta qué lindo va a ser la república, la provincia o la ciudad cuando él gobierne, qué bondad, qué bienestar, qué progreso, qué igualdad que va a haber. Pero no nos dice qué va a hacer, cómo va a lograr eso. Una plataforma, una propuesta. No somos ignorantes o niños de pecho que nos engañan mostrándonos una visión celestial sin decirnos cómo vamos a lograrla. Eso lo comenté la vez pasada. Hay otra cosa, el uso, que también lo he comentado varias veces, el uso de la función pública. Los candidatos gobernantes no pueden desarrollar simultáneamente las dos funciones. Si es candidato no puede ser además gobernante. Tiene que renunciar o pedir licencia como se hacía en épocas de la República, como hizo Núñez en Córdoba, que renunció a la gobernación para ser candidato a vicepresidente. Acá el gobernador ha viajado por todo el país, 2 días a la semana en Córdoba está, porque es candidato a presidente de la nación. Y sigue pretendiendo ser gobernador de la provincia. El intendente municipal lo mismo. Y casi todos. Ha habido un solo hombre, y lo voy a rescatar, que ha sido un concejal, que es Dómina, que ha pedido licencia a su cargo de concejal para ser candidato a intendente municipal de la ciudad. Debo, así como critico a los que obran mal, debo aplaudir al único que ha tenido el acto de dignidad de dejar su cargo durante el tiempo que dura la campaña, para no superponerlo. Y eso que no tiene un cargo ejecutivo, sino un cargo de concejal. Creo que los ejemplos, además del uso de los dineros públicos a los cuales me he referido un montón de veces y lo voy a seguir haciendo, es realmente un acto de corrupción. Eso es robar, eso es apropiarse de los recursos que le hemos confiado para que los administre en nuestro beneficio, para beneficiarse a sí mismo. No interesa si se los lleva al bolsillo, se los da a su hijo o los usa para pagar al publicista para que su imagen se proyecte a la comunidad. Lo ha hecho el gobernador José Manuel de la Sota. Curiosamente, cuando terminó la elección provincial, ya, por ejemplo, en programas incluso de canales de otras ciudades, como el canal del programa de la ANATA, Periodismo para Todos, que si bien sale por Canal 12, se hace en Buenos Aires, salía unas publicidades larguísimas del gobernador José Manuel de la Sota. Terminó la elección de gobernador, se terminó la publicidad. Y el intendente Mestre lo está haciendo permanentemente. Fíjense, ahora vamos a ver una imagen. Todos los sábados y domingos en La Voz del Interior saca media página, no sé cuánto cuesta media página, ya descaradamente con su foto. Descaradamente con su foto. La de la semana pasada, que no la registré lamentablemente, sale directamente una foto que ocupa la mitad del aviso, la foto de él, el retrato de él. Es decir, señor Mestre, deje de apropiarse de nuestra plata. Nuestra plata se la hemos puesto en sus manos para que usted la use para nosotros, no para usted. Eso es corrupción, señor Mestre. Y si usted se corrompe cuando esté ejerciendo, no puede pretender que lo vuelvan a votar para que siga haciéndolo. Y además, ¿por qué los otros concejales, por lo menos los de la oposición, no han presentado un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza, para que se prohíba eso como está prohibido en la ley 25.188 del gobierno de la Nación, que está expresamente prohibido hacerlo? Hay una comuna, un municipio en Córdoba, que es Villa General Belgrano, donde hay una ordenanza vigente que prohíbe a los funcionarios públicos de la municipalidad sacar su cara, sacar sus nombres o utilizar los dineros públicos para publicidades donde se promocionan a sí mismos. Señor Mestre, no siga haciendo eso porque va a incurrir en un delito y en algún momento va a tener una denuncia penal por ello. Es hora incluso que los ciudadanos seamos los que reclamemos estas cosas. Somos nosotros los que ponemos frenos a los gobernantes. No sigamos coronando príncipes a los que les concedemos todo y miramos para otro lado cuando abusan de la función que le hemos encargado. Somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que defender la República controlando a los gobernantes. Si nosotros no lo hacemos, ellos van a llegar hasta donde nosotros se los permitamos. Esto es como el hombre que le decía a su mujer: si me engañas la primera vez la culpa es tuya, la segunda es mía. ¿De quién es la culpa que le consintamos a los gobernantes que abusen de su poder y utilicen nuestros recursos en beneficio propio? Pensémoslo. Solvitur Latine, sos in
Anoche, Jorge Lanata ha hecho una acusación gravísima de Aníbal Fernández, que ya la había hecho antes Lilita Carrió hace varios años. Esa acusación, que es vinculada con el tema de la droga y particularmente con los asesinatos, del triple asesinato de la efedrina, esa acusación creo que ha generado ya por parte de la Morsa, como dice el programa, una acción civil y penal. Yo tengo miedo que los juicios en contra de Lanata vayan por el ascensor y los juicios que ha propugnado las denuncias del programa vayan por la escalera. Y si caen en manos de algunos jueces y fiscales que conocemos bien, no te quepa la menor duda que va a ser así. En un país donde la corrupción está institucionalizada, obviamente el delito más grave no es robar desde el poder, sino acusar a quien roba. Bueno, entonces ahí va a tener que estar la ciudadanía muy atenta para tomar partido cuando ocurran estas anomalías y poder apoyar a quienes correspondan. Y si no los apoya, entonces si no nos apoyamos nosotros a nosotros mismos, Prudencio, no tenemos derecho a que nos apoyen los demás. Nos merecemos lo que nos ocurre. Es decir, se da aquello de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece o el gobierno que se le parece. Bueno, ha terminado este programa de hoy con la visita de esta persona que no pudo venir o que no quiso venir, y entonces nos veremos el lunes próximo, si Dios quiere. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla.